¿Se está presentando o no? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Ahí ven? Listo. Bien. Ubiquémonos dentro del contexto. Digamos que para la obtención de la prueba dentro del proceso tenemos, digamos, tres fases. Una, la producción de la prueba, que ya la estudiamos, consistente en la manera en que se obtiene el medio probatorio dentro de la actividad procesal y que esa producción de la prueba se obtiene a través de varias subetapas, como la vimos, que es la ideación probatoria, aseguramiento probatorio, solicitud de la prueba, ordenación y práctica de la prueba, que es la manera en cómo se produce legalmente dentro del proceso y conforme a las ritualidades que cada código establece para obtener lícita y de manera legal los medios probatorios y poder aportar o arrojar verdad al proceso. Es la primera fase, si se quiere, de esa gran etapa que es cómo obtenemos la prueba. La segunda etapa es la de asunción de la prueba y que tiene que ver especialmente con el principio de inmediación, en la medida en que la asunción es, digamos, la manera en que llega al juez el conocimiento de la verdad que aflora por cada medio probatorio. Digámoslo de otra manera, y voy a apelar aquí al concepto que ha mucho tiempo Platón nos dio dentro del Fedro de Sócrates, cuando Fedro decía que la escritura no era un fármaco de la inteligencia y de la sabiduría, sino que la escritura era un fármaco de la ignorancia y del olvido. En la medida en que, fiándonos de lo escrito, las personas no llegaban a la verdad de por sí, para sí, sino a través de caracteres externos. En ese bellísimo pasaje que uno debe leer siempre cuando habla de escrituralidad y oralidad, pues se ve dibujado con meridiana claridad frente a la gran filosofía de Platón en ese diálogo del Fedro, consistente en que a la verdad se llega de por sí y para sí y no a través de caracteres externos o de cualquier situación externa distinta. Allí podemos ver, si aplicamos ese pensamiento filosófico al proceso, que se retrata claramente el principio de inmediación, en la medida en que se trata de un juez presente y no de un juez ausente. Y ese juez presente, especialmente en la producción de la prueba, es para poder convencer al juez. El destinatario de la prueba es el juez, y entonces el juez es quien debe verificar, analizar y hacer que le llegue a él, que le arroje a él la verdad que cada medio probatorio hace. Y a eso se le llama asunción del medio probatorio. Cuando el juez no practica la prueba, esa asunción es mediática. Mediática a través de caracteres externos como la escritura, a través de los expedientes, porque el juez no practica la prueba, sino que le llega a él a través de las frías páginas de un expediente. Los sistemas orales privilegian varios principios, entre ellos la inmediación, en el cual es un juez presente y entonces asume la prueba de manera directa, expresada dentro del mismo proceso. Tan cierto es ello que incluso en algunos ordenamientos, como en el proceso civil y el proceso penal especialmente, la prueba, o toda audiencia, y especialmente la audiencia de prueba, que no se practique con presencia del juez es causal de nulidad. No es sino que ustedes repasen un par de artículos del Código General del Proceso y ahí podrán ver con claridad lo que les estoy diciendo. Si no me traicionan la memoria, el artículo 37
del Código General 36, lo peleé por uno, discúlpenme, dice el artículo 36. Las audiencias y diligencias que realicen los jueces colegiados serán presididas por el ponente y a ellas deberá concurrir todos los magistrados que integran la sala so pena de nulidad. Y eso hace eco el artículo 107, si no me traiciona la memoria, efectivamente el 107, dice audiencias y diligencias. Las audiencias y diligencias se sujetarán a las siguientes reglas. Iniciación y concurrencia. Toda audiencia será presidida por el juez y en su caso por el magistrado que conozca el proceso. La ausencia del juez o de los magistrados genera la nulidad de la respectiva actuación. Digamos entonces que nuestros procesos orales exigen la presencia del juez y eso nos permite determinar claramente el principio de inmediación y especialmente cuando se está practicando la prueba el principio de inmediación probatoria. Y eso nos permite entonces la inmediación, o mejor, la asunción de la prueba en forma directa por parte del juez. Y recordemos al Fedro, no llegan a la verdad de por sí para sí, sino a través de caracteres externos. Con la inmediación, entonces el juez llega a la verdad de por sí y para sí, es decir, que él directamente percibe y recibe lo que arroja cada medio probatorio. Y la tercera etapa, vimos que la primera era la producción de la prueba o la obtención del medio probatorio, 2, la etapa de la asunción probatoria y 3, la etapa de la valoración probatoria, que es la que vamos a ver hoy. Lo primero que tengo que decir respecto a la valoración probatoria es eso, que la prueba se valora. Digamos que eso es un poco elemental lo que estoy diciendo, pero creo que es menester no solamente decírselo, sino que ustedes lo interioricen y no lo olviden nunca. Porque es que esto que es tan elemental, lo que acabo de decir, de que la prueba se debe valorar, se olvida con mucha frecuencia en la actividad procesal de la praxis judicial. ¿Por qué? Porque las pruebas resultan siendo transcritas, las pruebas resultan siendo determinadas tal cual viene sin que haya ningún ejercicio de razonabilidad y de racionalidad frente a lo que el juez considera y entiende para poder él tener una racionalidad frente a la prueba. Y entonces digamos que las pruebas o los medios probatorios, cualquiera que ellos sean, deben ser sometidos al tamiz del raciocinio y de la inteligencia. Y ese ejercicio de raciocinio, para que el juez pueda otorgar el sentido de cada medio probatorio, se llama valorar la prueba. Digamos entonces que las pruebas no se cuentan, no se suman, no se miden, no se pesan, sino que se valoran. Las pruebas no se cuentan, no se suman, no se miden, no se pesan, sino que se valoran. Entonces, por ejemplo, cosas como estas. Hay personas que creen que ganaron los pleitos de entrada porque solicitaron 45 testigos, en cambio su contraparte solamente pidió 2. Pues no, las pruebas no se cuentan, las pruebas se valoran. Y entonces es esta parte que vamos a mirar frente al ejercicio de la valoración de la prueba. En el mundo, durante la historia, se han presentado 3 sistemas, los cuales vamos a mirar muy rápidamente para concentrarnos en el actual de nuestras codificaciones procesales. Pero son 3 sistemas. El sistema del íntimo convencimiento, que como su nombre lo indica, es un sistema absolutamente subjetivo, como ya miraremos, en el cual el juez, sin que tenga la necesidad de explicitar las razones, porque no está sometido a ninguna regla, expresará que está convencido de lo que el medio de prueba le dice y punto,
porque es un elemento eminentemente subjetivo. El sistema tarifario o de la tarifa legal de prueba, que es un sistema diametralmente opuesto, que es un sistema sumamente objetivo, en el cual el juez no tiene ninguna participación, sino que es la ley ex ante quien determina las reglas de manera clara y exhaustiva del valor que se le debe dar a cada medio probatorio. Y el sistema de la libertad probatoria, persuasión racional y sana crítica, que es un sistema híbrido en el cual hay las reglas previamente establecidas por el legislador, del cual se dan algunos rasgos objetivos de valoración, pero que quien le corresponde realizar en cada asunto específico la valoración determinada es al juez, porque es él quien practica y quien asume el medio probatorio y es quien debe hacerlo. En apretada síntesis, vamos a desarrollar ahora cada uno de esos sistemas muy brevemente. El primero, sistema del íntimo convencimiento. Digamos que es un sistema muy propicio en donde había un gran poder del juez. Un poder en donde pues el juez era casi como que la verdad revelada en torno a lo que él expresara. Y por eso decimos que es un sistema eminentemente subjetivo. No existen reglas en la ley que determinen cómo se valora el medio probatorio. Y entonces, en esos sistemas, digamos que la finalidad de la prueba era el convencimiento del juez. Lo que las partes debían hacer en los procesos judiciales era convencer al juez, a cualquier precio y de cualquier manera. Aquí de lo que se trata es ganar a ultranza los pleitos y lo que tenemos es que convencer al juez. Reglas no existen. Y entonces, como no existen reglas, entonces yo puedo convencer al juez como bien lo tenga y como bien lo considere. Entre otras cosas porque el juez no está obligado a dar razonamientos de por qué la convicción que tiene de que los hechos pasaron de tal manera y no de otra. ¿Y por qué no está obligado? Primero, porque hay grandes poderes aglutinados en él, y dos, porque no existen reglas objetivas en la ley que determinan o establezcan la forma en que se debe valorar. Y si no hay esas reglas, pues el juez no tiene por qué dar explicaciones en torno a ello. Basta con que su apreciación sea esa y entonces frente a ello, digamos que es un absoluto sistema subjetivo. Y lo digo de manera muy suave. Yo creería que es mejor decirle que es un sistema arbitrario y caprichoso, en donde digamos que el juez es absolutamente todo. Mucho cuidado a veces en pensar que cuando hay hoy en los sistemas sociales de derecho, en donde se piensa en un gran juez, en donde se piensa en un juez creador de derecho, estamos pensando en este tipo de juez. No, en manera alguna. El juez creador de derecho no es un juez libre. El juez de creador de derecho no es un juez que no esté sometido a reglas. El juez creador de derecho es un juez que tiene, digamos, alguna posibilidad de raciocinio frente a la aplicación de la ley, pero con claras reglas y obviamente sujeto a postulados más costosos y más caros, como son los principios constitucionales. Profe, es como cuando la situación fáctica se lo permite. Claro. Cuando el derecho positivo no es efectivo y se necesita que se llene ese vacío con el derecho natural. Bueno, a ver, digamos que no se trata hoy de volver al derecho natural. Digamos que el derecho natural jugó su papel histórico en la historia y obviamente el derecho positivo, en cambio, también. Entonces, hoy, cuando hablamos del neoconstitucionalismo, no estamos hablando de revivir épocas pasadas, de volver a principios y postulados perennes e inmutables del derecho natural. No, lo que establece la nueva visión del derecho, que es el neoconstitucionalismo, es, oiga, juez, usted no es un borrego de la ley. Usted no debe por qué aplicar a pie juntilla los textos legales, que era lo que el positivismo nos decía, sino que frente a casos fáciles, pues no hay nada que hacer.
frente a casos difíciles, el juez no debe, no es lo que le corresponde, digamos, aplicar de manera silogística y de manera irrestricta el texto legal, sino que el juez lo que debe hacer no es a su antojo y a su capricho, no es su aspecto subjetivo, tampoco volver a postulados perennes e inmutables del naturalismo frente a la naturaleza, sino que lo que debe hacer es ir a postulados más caros y más costosos que establecen reglas y principios básicos del humanismo consagrados en el bloque de constitucionalidad. Por eso es que se llama neoconstitucionalismo. Es entonces un juez creador de derecho no a su antojo, no libre, no a su capricho y su libre albedrío, sino un juez que somete al tamiz del raciocinio la ley frente a postulados de mayor rango que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Es entonces permear la ley, es mirar bajo el haz que amplía humanísticamente el texto legal frente a principios más costosos que son del bloque. Esto que de pronto es un poco etéreo lo que estoy diciendo, digámoslo de manera más concreta. Hoy, o mejor, el juez del positivismo jurídico, piensen ustedes en un juez civil, pues lo único que él hacía era llevar a su despacho dos códigos, el Código Civil sustancial y el Código de Procedimiento Civil, y pare de contar. No tiene que llevar más nada, porque el juez era un áulico del texto legal y lo que tenía que hacer era eso, ¿sí o no? Aplicar la norma silogísticamente. Premisa mayor la ley, premisa menor los hechos, y si subsumimos los hechos en la norma, pues se aplica, que es la sentencia y punto. Y digamos que entonces el positivismo volvió el derecho más en una técnica que en una ciencia. El neoconstitucionalismo que dice, oiga, estamos en un estado donde debe mirarse la situación del hombre como hombre. El derecho más que una actividad normativa es una actividad humanística. Oiga, juez, usted no es libre absolutamente. Usted, esa ley que está ahí, debe analizarla, permearla o incluso inaplicarla, pero con base en postulados de mayor rango que son de carácter constitucional y que establecen lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Entonces el juez con base en eso determina y mira. Por eso estaba queriendo decirles... Profe, sí, dígame. o sea que en los casos difíciles se aplica el neoconstitucionalismo, no se aplica el derecho natural como tenía pensado yo. Así es, mismo. Así es. Actualmente es así. Así es el fenómeno de hoy. Entonces, mucho cuidado. Miren y verán. En la teoría del derecho, cuando se habla de esos jueces, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar lo que es el juez Hércules, lo que es el juez Hermes, que digamos que es la manera filosófica de estudiar al juez. Y entonces se habla del juez Hércules, parodiando filosóficamente la fuerza de Hércules, donde es un juez que es absolutamente fuerte y puede hacer lo que quiera. Ese no es el juez del Estado Social de Derecho. Tampoco es el juez Hermes, que es un juez áulico del texto legal, sino que es un juez intermedio en el cual la ley sí, porque seguimos estando en un Estado de Derecho, pero no en la aplicación irrestricta e irreflexiva de la ley, sino la ley permeada bajo costosos cánones del bloque de constitucionalidad. Y a ese le llamamos juez creador de derecho. En la medida en que el juez le señala y le establece criterios de razonabilidad y de racionalidad frente al texto legal y no que sea un juez áulico. Entonces, cuidado con ello. Porque es que las escuelas en donde el juez no está sometido a ninguna regla, si se quiere, por ejemplo, en la teoría del derecho se ve claramente que en algunos sistemas, como en los Estados Unidos, algunos comenzaron a vislumbrar la teoría del derecho libre, ¿verdad? Y oigan el nombre del derecho libre, en el cual el juez no está atado a nada, sino a su leal saber y entender. Y lo que también de alguna manera se estableció en el bloque soviético frente a alguna forma de mirar al juez. El Estado Social de Derecho
El neoconstitucionalismo no pregona un juez absolutamente libre, un juez racional sí, un juez con razonabilidad de la ley, pero permeada al bloque de constitucionalidad. Lo voy a decir de una manera filosóficamente hablando y parodiando a dos grandes exponentes. En el positivismo, Hans Kelsen a la cabeza, pero esto surge especialmente desde la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa comenzó a darle el poder fue al pueblo, porque estaba cansado de los poderes divinos que del derecho natural los reyes se abrogaban que tenían. Y entonces el positivismo dice, no, nada de atavismos religiosos ni sobrenaturales. El derecho se justifica por el derecho mismo. Y el poder no viene de la divinidad, sino que viene del pueblo. Y entonces la democracia comienza a surgir. Y por eso el poder preeminente era el poder legislativo. Y todo poder que tuviera alguna posibilidad de subjetivismo, como venía del sistema monárquico anterior, pues fue desdeñado. Y por eso desde el mismo origen de la Revolución Francesa, en el texto del barón de Montesquieu que sirvió para crear el nuevo Estado frente a la tridivisión del poder, el mismo Montesquieu al explicar la tridivisión del poder le dio todo el poder al órgano legislativo porque era un órgano que dependía de la voluntad general del pueblo y la voz del pueblo era la voz de Dios, de tal manera que era el poder preeminente. El juez entonces lo miraron con cierto desdén. Si usted revisa el texto del espíritu de las leyes del barón de Montesquieu, cuando él se refiere al juez, y lo voy a copiar textualmente, decía el barón de Montesquieu, el juez es un animal raro, así dice, cuya función no es sino ser la boca del legislador por donde se pronuncian las palabras de la ley. Oigan, el juez no es sino la boca del legislador por donde se pronuncian las palabras de la ley. Era un juez áulico, un juez que solo veía y no podía ver más allá. Es un caballo percherón, donde solo podía aplicar de manera irrestricta lo que la ley establece. Era un juez muy distinto a este del íntimo convencimiento, mire, porque es un juez totalmente atado. El neoconstitucionalismo, pues es un juez más libre, pero no tanto, no es un juez que no esté atado a tanto. Y entonces digamos que uno de los precursores del neoconstitucionalismo, como es el profesor norteamericano Ronald Dworkin, en su texto que les recomiendo, que se llama Los derechos en serio, dijo Ronald Dworkin, dijo, es que el juez no es lo que el barón de Montesquieu nos decía, que el juez es la boca del legislador. No, dijo él, el juez es el cerebro de la ley. Oigan la diferencia. El juez es el cerebro de la ley. O sea, que el juez debe someter al tamiz del raciocinio y del análisis la ley y no aplicarla de manera irrestricta. Y él fue en ese debate con Hart, les recomiendo ese texto, se llama El debate, la sentencia judicial Hart-Dworkin, que es donde empieza todo esto del neoconstitucionalismo. Ellos comienzan a hablar de los casos fáciles y los casos difíciles. Y pues que en el caso fácil, pues no hay nada que hacer, hay que aplicar la ley tal cual es, porque no hay que sacarle peras al olmo. Pero en los casos difíciles el juez debe someter al tamiz del raciocinio, no a su antojo, no a su capricho, no al subjetivismo, sino a principios costosos que lo que hacen es establecer la dignidad humana. Y por eso surge un estadio principal, que son los principios que conmarcan todo lo referente a ese bloque de constitucionalidad y por eso tiene rango constitucional. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso, muchachos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Profe, pero ¿dónde queda? O sea, sí estoy entendiendo, obviamente, todo lo que me está diciendo. Ok. Pero sino que yo siempre, o sea, entonces ¿usted qué piensa de ellos naturalismo? Porque hasta donde yo tengo entendido, la dignidad humana es naturalista. Entonces, esa es la base de todos los derechos fundamentales, sobre todo lo que nos referimos a los tratados internacionales. Entonces, eso usted, con la explicación que nos dio, se llama neoconstitucionalismo, ¿cierto? Así es, mío. A ver, entonces,
a la que yo le quiero llegar a plantear es en qué caso un juez se puede como que optar, no por neoconstitucionalismo, sino optar por Justnaturalismo. O el justnaturalismo ya que va atrás, Así es, Jorge. o ya no se da cuenta, o sea, esa es mi pregunta. Correcto. A ver, si usted quiere, le puedo pintar el panorama desde el punto de vista histórico. Han existido, con algunas variantes, por supuesto, pero han existido tres formas de pensamiento jurídico. Uno, el justnaturalismo. Dos, el positivismo. Tres, el neoconstitucionalismo. ¿Buscando qué? Buscando la manera de mirar el mundo jurídico. Históricamente, la primera forma de mirar el derecho fue el justnaturalismo. Y eso tiene su razón de ser. ¿Por qué? Digamos que el derecho, por allá en épocas antes de Cristo, digamos, que el derecho era incipiente, no estaba en el desarrollo que hoy tenemos. Digamos que dentro de los órdenes normativos de la humanidad, el que estaba más desarrollado era el mundo ético. Digamos que el derecho estaba inmerso dentro del mundo ético y los fundamentos de las normas jurídicas tenían atavismos. Cuando digo atavismo, quiero decir que ellos se fundamentan en principios éticos. Y entonces los grandes expositores, generalmente en la época antes de Cristo, que eran filósofos y abogados, por supuesto, pues ellos dijeron, oiga, es que la norma que hacen los hombres debe estar fundamentada en disposiciones del derecho natural. Y entonces los sofistas, por ejemplo, ¿verdad?, comenzaron a explicar esos fenómenos del justnaturalismo. Lo que pasa es que el justnaturalismo pasa en la historia por diversas etapas, porque el problema era determinar qué era la naturaleza. Hay un texto de mi profesor que se llama Filosofía del Derecho, parte histórica, y explica el paso del physis al nomos. Oiga, qué belleza. El paso del physis al nomos, que era entonces de ese mundo natural, filosófico, ético, al mundo de la norma jurídica. Y entonces el derecho natural pasa por toda una cantidad de modificaciones, entender qué era la naturaleza. Y a veces... Claro, profesor, es que, disculpe por interrumpirlo. Tranquilo. Es que si no estoy mal, empezó el derecho natural como el derecho natural teológico y después es cuando entró con la ayuda de los filósofos de la Ilustración, de Renacimiento, perdón, hablar de una ética universal y ya se habló de un derecho natural a costa de raciocinio de las personas. O sea, que yo sabía que era lo correcto y la otra persona también porque se hablaba universalmente. Perfecto. El derecho natural racionalista. Entonces la naturaleza ya era la racionalidad y ahí surge una gran figura para el mundo y para el derecho que se llamó Immanuel Kant. Y a partir de ahí comenzó entonces el pensamiento justnatural a mandar de esta manera racional y ya no con atavismos éticos ni religiosos. Y entonces es allí cuando Kant comienza a establecer los imperativos categóricos y comienza a hablar de que hay que tratar al hombre como hombre y no como cosa. Quizá digamos que allí comienzan los ancestros básicos de pensar el derecho del hombre como el hombre. Y por eso lo que su compañero está queriéndonos señalar es que eso es el progreso de lo que hoy estamos viendo, pero hay que tener mucho cuidado frente a ello, porque Kant no era sino un justnaturalista. Y el justnaturalismo, óigame, dejó de ser una forma de pensamiento jurídico a partir del momento en que el juspositivismo comenzó a mandar. ¿De dónde surgió eso? Resulta que al igual que el derecho, todas las demás ciencias, todas ellas descansaban en la filosofía. Por eso se decía que la filosofía era la madre de las ciencias. Y entonces todo tenía un sabor metafísico. Eso tuvo su punto de ebullición en el momento en que en la humanidad se estableció una alianza perversa entre Iglesia y Estado desde el punto de vista político y económico. Y entonces se represó el desarrollo de las ciencias.
Cuando se rompió esa unión a fuerza de los golpes económicos y de la situación específica, pero cuando se rompe eso, las ciencias que estaban represadas comenzaron a desarrollarse y eso ocurrió en lo que la humanidad llama el siglo de las luces. ¿Y por qué el siglo de las luces? Porque eso le dio luz a la humanidad desde el punto de vista del desarrollo particular de las ciencias. Las ciencias comenzaron entonces a tomar distancia de la filosofía para decir, oiga, es que hay explicaciones científicas y racionales de todo lo existente y no todo con atavismos filosóficos y menos teológicos. Y por eso comenzaron a apartarse de allí. Al derecho le pasó igual. Y fue allí entonces donde surge, a raíz del entorno económico que a partir de la Revolución Francesa empezó a decir, oiga, es que el poder no viene de Dios, como les decía yo, que era lo que los monarcas decían, sino que el poder viene del pueblo. Y entonces allí es el espacio, el caldo de cultivo en donde empieza a taladrar el positivismo filosófico liderado por Augusto Comte. Y como el derecho no fue la excepción, surge el desarrollo del positivismo jurídico con Hans Kelsen. ¿Y qué fue lo que hizo el positivismo? Dijo, oiga, no más atavismos éticos y filosóficos en el mundo jurídico. El derecho se justifica por el derecho mismo y crea su hermosa obra que espero hayan leído, que se llama La teoría pura del derecho, ya en el nombre, teoría pura del derecho, porque es el derecho por el derecho mismo, donde no tiene por qué tener atavismos de otra índole distinta, sino jurídicas. Y crea entonces la famosa pirámide que ustedes conocen, en donde allí no hay fundamentos éticos ni justnaturalistas ni de ninguna especie, sino de normas jurídicas, donde la primera norma y el fundamento de todo es la primera Constitución, y esa Constitución es hecha por los hombres. Y entonces se acabó, digamos, el positivismo acabó con el justnaturalismo. De tal manera que es muy difícil encontrar hoy a un juez que piense el del justnaturalismo, porque el justnaturalismo ya jugó su papel histórico durante un largo trasegar de la humanidad. Y entonces, profe, ¿sí? usted es positivista, ¿verdad? No, para nada. Neoconstitucionalista. Así es. Bueno, pero hay que tener en cuenta que el positivismo falló también de igual manera que el naturalismo, Por porque supuesto. la Alemania nazi, la Unión Soviética de Stalin. Por supuesto, ¿no? Y no solamente eso, no solamente esos casos extremos, es que el positivismo ata, digamos, a la voluntad del legislador lo que él quiere. Y entonces, digamos que el poder se lo entregamos a quien crea la ley. Y quien crea la ley no le permite al juez que el juez entre a analizar si la norma es justa o no. Ese es el gran problema del positivismo. El gran problema del positivismo es esa, que encasilla al juez y que el derecho lo convirtió en una técnica de aplicación irrestricta de normas, de lo que el legislador dijera. Y el juez entonces es un borrego, y perdónenme la expresión, del legislador. Por supuesto que el positivismo fracasó en el desarrollo del pensamiento de la humanidad. ¿Que fue importante? ¿Quién puede negar los aportes que al mundo jurídico le dio Hans Kelsen? Yo creo que sería muy necio decir que no le aportó al mundo, le dio seguridad, le dio desarrollo. Pero por supuesto que convirtió el derecho más en una técnica que en una ciencia. Digamos que el derecho es una ciencia normativa, humana y social. El positivismo le dio énfasis al derecho en lo normativo, desdeñando la parte humanística. Y es allí entonces, obviamente, que esto es consecuencia de los fenómenos económicos y políticos, porque es que no es que el derecho cambie el mundo, es al revés. Las situaciones económicas y políticas hacen que el derecho comience a cambiar de horizonte
Y entonces la situación económica y política del Estado que establece el Estado social de derecho, entonces crea al interior del Estado social el Estado constitucional. Y por eso obliga entonces a pensar al mundo jurídico desde el constitucionalismo, y porque el constitucionalismo lo que hace es proteger al hombre inerme como hombre frente digamos, al Estado antropocéntrico. Desde el punto de vista económico y político, digamos que en la época de esplendor del positivismo vivíamos en un estado estatocéntrico, en donde el centro del Estado era el propio Estado y lo que había que respetar y conservar eran las instituciones jurídicas, y eso lo hacía de manera sobresaliente el positivismo, con la norma cuidando todas las instituciones del Estado. Por eso en el positivismo, primero el Estado, luego la sociedad y por último el hombre. Cuando se rompen las relaciones económicas por todos los desafueros que el capitalismo estableció y que fue necesario pensar en la última cadena que era el hombre, entonces nace el Estado estatocéntrico. El Estado estatocéntrico lo que busca es proteger al hombre, incluso por encima de la sociedad y por encima del Estado, y por eso es al revés. Primero el hombre, luego la sociedad y luego el Estado, y se crea entonces un Estado antropocéntrico. Y allí entonces es necesario cambiar de chip jurídico. Claro, hay un vuelco absolutamente de la manera que tenemos que mirar el mundo jurídico. Y entonces hay que mirarlo desde el humanismo, pero obviamente no podemos regresar a un juez absolutamente poderoso, porque quizá no sabemos qué es peor, si la tiranía del legislador que en el positivismo traíamos para pasar ahora al gobierno de los jueces. No, yo creo que sería más deleznable un gobierno de los jueces, caprichoso y subjetivo. Y entonces el Estado social de derecho dice no. Por eso con Dworkin, por eso les acabo de decir lo que Dworkin dijo, y no dijo que el juez era un juez libre, no. Es el cerebro de la ley. O sea, sigue siendo un Estado de derecho, claro, donde la ley sí, pero no una ley irreflexiva, no una ley donde el juez tiene que aplicar de manera irrestricta, sino que el juez debe someter al tamiz del raciocinio y de la inteligencia. Pero además someterlo a normas de mayor categoría, que son normas de rango constitucional, que se llaman principios. Y entonces hoy no podemos pensar que es que el juez va a apartarse de la ley para aplicar principios del derecho natural. No. Hoy el juez lo que hace es analizar la ley e incluso puede apartarse de ella, pero aplicando principios constitucionales de los tratados internacionales y de todo lo que forma el bloque de constitucionalidad. Eso no es volver al naturalismo. Eso es pensar con normas de rango constitucional, y esa forma de pensar se llama neoconstitucionalismo. Hola, profe, me quitó unas dudas que tenía viejas y buenísima la explicación. Yo me consideraba y que naturalista, imagínense. Eso mejor dicho, yo peleaba, pero ya me di cuenta que era porque no sabía nada. Pero bueno, gracias, profe, por la explicación. Con el mayor gusto. Muy bien. Seguimos entonces. El segundo sistema, y no perdamos de vista, hablamos del primer sistema de valoración probatoria, que es el íntimo convencimiento. El segundo sistema es el sistema de la tarifa legal de prueba o el sistema tarifario. Es un sistema totalmente opuesto al sistema del íntimo convencimiento. Es un sistema eminentemente objetivo. En el cual el juez es un convidado de piedra, si se quiere. Es muy propio de un sistema positivista en el cual el gran poder lo tiene el legislador, ¿verdad? Juez, usted no aplique sino la ley tal cual. Entonces el juez no tiene libertad ni de probar
ni tiene potestad para valorar. Digamos que aquí es el legislador el que indica taxativamente los medios de prueba. Además señala cómo se debe probar cada hecho. Y como si fuera poco, establece el valor que debe asignársele a cada medio probatorio. Observen que aquí el legislador hace todo. Dice cuáles son los medios de prueba, determina con qué medio de prueba se deberá probar un hecho e indicará cómo se valora. Es antes y no ex post, porque le corresponde al legislador, y el juez entonces no es sino un convidado de piedra de aplicar irrestrictamente el texto legal. Se llama sistema tarifario porque es una tarifa. Cada medio de prueba vale tanto. Y entonces el juez no es sino que usted aplique las tarifas de cómo existe. En un sistema como esos, por ejemplo, se estableció que la confesión es la reina de las pruebas para indicar de que la mejor prueba y la prueba más tarifada que existe es la confesión. Digamos que son resquicios de sistemas antiguos, de sistemas tarifarios. Y el tercer sistema, que es el sistema moderno, se llama sistema de libertad probatoria, persuasión racional y sana crítica. Oigan bien, sistema de libertad probatoria, persuasión racional y sana crítica. Si me permiten, es un sistema en que toma lo mejor de los dos sistemas anteriores. Ni es excesivamente subjetivo, que le permita al juez la arbitrariedad, ni es excesivamente objetivo en donde el juez sea un convidado de piedra. Entonces, digamos que aquí se toma de ambos sistemas. Pero además permite la racionalidad. Si ustedes observan enseguida ya aquí el nombre, aquí nos determina que es la aplicación de razonabilidad del juez. Digamos entonces que aquí el legislador señala los principales medios de prueba con la posibilidad de probar otros medios. Recuerde que en el sistema tarifario dijimos que el legislador indica taxativamente cuáles son los medios de prueba. Esa palabra taxatividad significa que son esos y solo esos y nada más que esos y no puede haber otros distintos. Entonces aquí en el sistema de libertad probatoria, por eso se llama libertad probatoria, el legislador enuncia los medios de prueba, lo cual significa que pueden haber otros que el legislador no haya determinado en la ley, siempre que obviamente no atenten contra la dignidad del hombre ni contra la buena fe y las buenas costumbres. Además, el legislador establece los medios de prueba, los enuncia, pero hay libertad de escogencia de medios. Recuerde que en los sistemas tarifarios no solamente el juez enumeraba taxativamente, sino que indicaba cómo se debía probar cada hecho. Aquí hay libertad probatoria. Podemos probar un hecho con el medio que consideremos pertinente o el medio que tengamos a la mano. Yo puedo probar, entonces, por regla general, un hecho con cualquier medio de prueba. O la prueba testimonial, o la prueba de inspección, o la prueba de confesión. O puedo probar un hecho con varios medios de prueba. Hay libertad, por eso se llama así el principio de libertad probatoria. Obviamente tengo que indicarles que hay algunos resquicios del sistema tarifario en el sentido de que hay ciertos actos y ciertos hechos que el legislador todavía hoy exige determinado medio de prueba. Por ejemplo, en un proceso civil, si se va a demostrar el estado civil de las personas, por mandato de la ley sustancial, el estado civil solo puede probarse con un solo medio de prueba. ¿Y eso dónde está? En el Estatuto de las Personas, que es el decreto 1260 de 1970. ¿Qué dice ese decreto? Ese decreto que establece el Estatuto de las Personas determina que la única manera de probar el estado civil de las personas es con el registro civil de nacimiento expedido por la registraduría. No hay otra manera. O, por ejemplo, en los procesos civiles, para probar la titularidad del derecho de dominio sobre bienes inmuebles, la única manera es con el registro de la escritura, no hay otra.
De tal manera que yo no puedo presentarme un proceso de soy propietario si no exhibo la escritura debidamente registrada. O no puedo decir yo soy hijo de fulano de tal, o yo tengo el estado civil de casado con fulano si yo no exhibo el registro civil. No, yo llevo un costalado de testigos. Puede llevar un costalado de testigos. Oiga, no, yo no tengo el registro civil, yo tengo la partida de bautismo. No le sirve. Oiga, pero es que mi partida de bautismo es linda porque me bautizó el obispo, que está para cardenal. Eso le servirá a usted para su vida espiritual, pero el proceso no sirve. Oiga, a mí me bautizó el Papa. Pues eso es muy importante desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual. No sirve para demostrar estado civil en un proceso. Y eso se llama pruebas ab solenitatem o pruebas ab substantiam actus. Pero eso es la excepción. La regla general es que los hechos se demuestran con cualquier medio de prueba y por eso se habla de libertad probatoria. Y entonces ahí está el arte de cada abogado de buscar cómo va a probar, oiga, no para convencer al juez, que eran los sistemas del íntimo convencimiento, sino para persuadir racionalmente. Ahí viene la otra parte del título del sistema. Oiga, ¿cómo se llama? Sistema de libertad probatoria, ya explicamos por qué, pero ahí hay una coma y dice persuasión racional. Y entonces lo que se busca es no convencer, porque el convencimiento es a cualquier precio o de cualquier manera, sino persuadirlo y persuadirlo racionalmente. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que debe establecerse criterios de racionalidad para la valoración de la prueba. Criterios que además no son caprichosos, porque se los deja sometido a unas reglas. Las reglas son, en primer lugar, de que las pruebas se valoran en conjunto y no aisladamente. Y en segundo lugar, que se valoran conforme a unas reglas que se llaman de la sana crítica, y viene la última parte del nombre de este sistema. Sistema de libertad probatoria, persuasión racional y sana crítica. Entonces, el juez debe valorar, oigan bien, es el juez quien valora, pero no caprichosamente, no arbitrariamente, no subjetivamente, no con su leal saber y entender, sino que está sometido a unas reglas. Reglas de valoración que se llaman reglas de la sana crítica. No hay entonces una sujeción estricta del juez a la ley, ni tampoco una absoluta libertad. ¿Sí ven? Por eso juega entre los dos sistemas. No a la arbitrariedad y tampoco al excesivo objetivismo de los sistemas tarifarios. ¿Vamos bien? ¿Están ahí, muchachos, o se durmieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si yo fuera ustedes, yo preguntaría si tengo una pregunta, ¿cuáles son las reglas de la sana crítica? Listo, como yo mismo me pregunto, me voy a contestar. Aquí vienen entonces, pero ya vamos a explicar esas reglas. Vamos a mirar aquí estos aspectos, estos tips que dijimos aquí, que ya los explicamos, pero vamos a concretarlos. 1. La carga de la prueba es de las partes, ya estudiamos eso la vez pasada. Quien prueba son las partes, luego tienen su propia carga. Entonces, la carga que cada parte tiene como finalidad persuadir al juez, ya lo habíamos dicho. Y la persuasión es racional. O sea, no es una persuasión, un convencimiento de cualquier manera, sino una persuasión sometida a la razonabilidad y a la racionalidad. Por eso es que el juez debe y está obligado
a indicar en la providencia donde toma la decisión el mérito que le asigna a cada medio probatorio. Las partes son los sujetos proponentes de la prueba y el juez es el sujeto destinatario de la prueba porque es a quien hay que persuadir. Y por eso es necesario un juez presente con base en el principio de inmediación probatoria. Y la valoración de la prueba está sujeta a las reglas que se denominan reglas de la sana crítica. Estas reglas están creadas jurisprudencialmente y son 3 tipos de reglas. Reglas de la experiencia, reglas de la lógica y reglas de la ciencia, arte, profesión u oficio. Reglas de la experiencia, reglas de la lógica, reglas de la ciencia, arte, profesión u oficio. Miremos las primeras. ¿Qué es eso de reglas de la experiencia? Hombre, los seres humanos somos seres sociales. Y por ser seres sociales y seres gregarios, pues tenemos comportamientos repetitivos dentro de un contexto social. A ver, voy a traer a colación aquí una especie de literatura. No sé si alguien ha leído un libro que se llama El poeta y el loco. Es un gran texto de filosofía oriental. Y allí es una expresión de cómo ve el mundo un poeta y cómo ve el mundo un loco. Y el loco, en el mundo de su locura, dice que los demás son los locos, que el único cuerdo es él. Y al responder a la pregunta, ¿y por qué dice eso? Él dice, porque es que los demás actúan igual, se visten igual, dicen lo mismo, comen lo mismo, se sientan igual, son unos autómatas, no son libres. En cambio, yo soy libre. Me visto como quiera, me baño si me da la gana, como quiera y hago lo que quiera. Soy libre. Y entonces esto me permite decirles que es que la sociedad crea reglas de comportamiento y que nos hace actuar de la misma manera y que eso nos permite crear unas reglas que no están escritas, pero que se llaman reglas de la experiencia de la vida. Que las personas actúan de cierta manera, bajo ciertas condiciones. Y un juez, pues debe utilizar esas reglas de la experiencia, que corresponden al conocimiento usual que tiene el juez y que expresan la base del conocimiento a lo que llamamos el sentido común, que pertenece a la cultura promedio dentro de un contexto determinado. Son entonces definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos a juzgar, inducidos por la observación de la experiencia. Las reglas de la experiencia deben cumplir varias condiciones. Deben corresponder a lo habitual. Deben ser aceptadas de manera general en el medio social y cultural. No deben haber sido refutadas por la ciencia y no debe estar en contradicción con otras reglas de la experiencia. Mira, aquí hay una aplicación de una sentencia de la Corte, cómo se refiere a eso. Para la liquidación de los perjuicios padecidos por los hijos en razón del fallecimiento de su progenitor en accidente de tránsito, se debe tener en cuenta que, atendiendo a las reglas de la experiencia, es dable deducir que en principio a los 25 años, una persona de la zona urbana del país dedicada al estudio debe adquirir su completa educación que lo habilita para velar a partir de entonces de su propio sostenimiento.
Desde luego que tampoco obra prueba ninguna que desvirtúe para aumentar o disminuir ese tope de edad. Entonces observen cómo se construyen estas sentencias, las reglas de la experiencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las personas tienen su emancipación a los 18 años. Se supone que a los 18 años la persona se emancipa y si se emancipa, pues entonces es libre y no está bajo patria potestad. Luego digamos que los padres no tienen obligaciones legales con ellos. Pero la regla de la experiencia nos dice, oiga, lo que pasa es que los buenos padres no abandonan a sus hijos, aunque tengan 18 años. Mucho cuidado con lo que les estoy diciendo, muchachos. Es posible que ustedes estén en este rango. Tengan más de 18 años, sus padres no tienen obligación para con ustedes. Si sus padres quisieran decirle, oiga, mire, mi hijo, váyase de mi casa, yo no tengo obligación con usted, lo puede hacer perfectamente. Los padres lo tienen a usted, le dan techo, alimentación, dormida, recreación, por el mero amor que el padre les tiene a ustedes. Sé que alguien me dirá, no, profe, pero es que hay alimentos para mayores. Sí, los alimentos de mayores solo son para educación, dice el Código Civil. O sea que lo único que podría exigirle un hijo mayor de 18 años y hasta los 25 es un rubro para educación exclusivamente. Sin embargo, la regla de la experiencia determina que los padres, pues continúan en esa labor, pero hasta 25 años, digamos que la experiencia hasta allí demuestra. Yo creo que ya una persona después de 25 ya, digamos, puede tener una profesión y puede, él o no la tenga, pues obviamente pueda proveer su propio beneficio. Entonces ahí lo saca de la regla de la experiencia, por ejemplo. O miren este. Piensen ustedes lo siguiente. Las relaciones sexuales no consentidas dejan huellas materiales en la víctima. Es una regla de la experiencia. Las relaciones sexuales no consentidas dejan huellas materiales en la víctima. Pues claro, hombre, la huella de la experiencia nos demuestra que si una persona no desea tener relaciones sexuales, pues se defiende, ¿verdad? Y si se defiende, tiene que haber forcejeo. Y si hay forcejeo, pues obviamente deben dejar huellas en su cuerpo. Pero si una víctima no tiene huellas, pues la regla de la experiencia podrá llevarnos a decir, oiga, aquí la relación sexual pudo ser consentida, a menos que la violencia haya sido moral, pero habrá que probarlo, y no una simple violencia física. Puede ser que haya un caso que tenga que decidir y que permita refutar esa regla de la experiencia. Una víctima menor de edad, delgada y pequeña, es abordada sorpresivamente por un hombre grande, fornido y con mucha fuerza. Le bastó con imponer su fortaleza física sin golpearla para dominarla, con una sola de sus manos, mientras que con la otra le quitaba sus prendas íntimas y facilita el acceso. Pero eso hay que probarlo, digamos, porque la regla general de la experiencia determina que cuando hay relaciones sexuales no consentidas, dejan huellas materiales en la víctima. Es decir, digamos, las reglas de la experiencia. O digamos otro ejemplo, muchachos. Por ejemplo, ya que hablamos de estas reglas de relaciones sexuales. Piensen ustedes que hay un divorcio. La señora se quiere divorciar del señor. Y llega donde el abogado y dice, no, yo quiero divorciarme porque el señor me es infiel. El abogado, luego de haber secado las lágrimas, obviamente la señora está muy dolida, le dice, bueno, señora, está bien, es infiel, pero dígame en qué consiste la infidelidad. No, es que tiene otra vieja. Yo le listo, pero ¿cómo sabe usted que tiene otra vieja? No, porque es que me dijeron tal cosa. Entonces, uno como abogado tiene que explicarle, mire, el código no trae como causal de divorcio la infidelidad.
El código trae como causal de divorcio las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Luego lo que tenemos que probar es la relación sexual extramatrimonial. Y eso a veces no es fácil. Cuando uno le pregunta a la señora qué pruebas tiene, ella entre sollozos y lágrimas le extiende el celular al abogado y le dice, mira, aquí están las pruebas. El abogado mira el celular y comienza a mirar las conversaciones que su esposo ha tenido con otra persona. Eso nos permite probar que hay una relación sexual. Bueno, dependiendo de lo que digan esas conversaciones, ¿verdad? Pero digamos que la regla de experiencia determina de que las personas, pues, a menos que sean exhibicionistas, hayan cosas allí escritas, ¿verdad? Pero, dígame. Qué pena lo interrumpo, tengo una pregunta. Ahí no estaría, pues, si es el celular del esposo invadiendo, pues, su privacidad. Sí, para allá iba. Dependiendo cómo lo haya obtenido, porque habría que mirar, uno le pregunta, después que uno mira eso, le pregunta, ¿y usted cómo accedió a esto? No, es que yo, cuando él estaba dormido, le cogí el dedo y le puse la huella, pues son esos celulares que abren con huella, y entonces me la cogí, capturé y me lo envió. Obviamente, allí la prueba es ilícita. Si usted va a llevar eso a un juzgado, el abogado que si sabe de eso le va a decir, oigan, no, por lo que su compañera acaba de decir, que hay invasión a la intimidad y cuando se haya violentado un derecho fundamental, la prueba es ilícita. Entonces, ¿qué lío? ¿Cómo probamos eso? Lo más difícil de probar en un proceso es eso. A veces podemos hacerlo con prueba indiciaria, pero es un riesgo muy grande. Entonces, frente a ello, supongan ustedes que la señora lleva a una testigo y entonces la testigo narra unos hechos más o menos así. Ese señor juez, mire, ese señor no hacía nada, no trabajaba, mi pobre amiga no vivía sino trabajando y salía a trabajar desde muy temprano y él se quedaba ahí flojereando y lo peor es que cuando ella no estaba, pues venían mujeres. Pero como lo que había que demostrar en las relaciones sexuales, mire lo que dijo. Digo, mire, no era tan descarado que recién salía la señora a trabajar, se iba al parquecito allí y ahí lo visitaba una muchacha. Y ahí jugaban, se besaban. Y un día, señor juez, se besaron, se quitó la ropa, hicieron el amor ahí. Hombre, el juez debe someter esa declaración a las reglas de la experiencia. La regla de la experiencia determina que las personas, a menos que tengan problemas, no son exhibicionistas. Las relaciones sexuales son íntimas. Y si son íntimas, no se hacen a la luz pública. 1, 2. Máxime si la persona es casada y no quiere, pues obviamente que se le acabe su matrimonio. Digamos que es una declaración que para poder probar una relación sexual, pues la señora inventa, ¿verdad? Porque eso es contrario a la regla de la experiencia. Digamos entonces que el juez debe someter a la regla de la experiencia para poder valorar los medios probatorios. Primera regla. Las relaciones sexuales entre amantes se hacen en la intimidad, lo que estaba diciendo ahora, y en la clandestinidad. Es una regla de la experiencia la que le estaba explicando yo. Un testigo declara que presenció las relaciones sexuales que el esposo de una amiga tenía con su amante en plena luz del día, en horas laborales, en el parque y delante de todos los transeúntes, lo que les acabo de explicar. La segunda regla es una regla de la lógica. Ustedes vieron lógica jurídica, ¿verdad? Más o menos. ¿Cómo que Sí. más o menos? Bueno, van a entender para qué sirve eso. Porque uno dice, ¿para qué carajo le dan esto? Oye, nada más y nada menos que para valorar la prueba. La lógica se divide en dos.
la lógica formal, creada por Aristóteles, y la lógica dialéctica, creada por Friedrich Hegel. Entonces, hay principios de la lógica. Los principios de la lógica formal que ustedes conocen, como el principio de identidad, el principio de contradicción, el principio de tercero excluido, que son los principios básicos que ustedes conocen de la lógica. Y entonces eso hay que aplicarlo al valorar los medios probatorios, en la medida en que no se pueden violentar esos principios. Principio de identidad. Toda cosa es igual a sí misma. A es A. Una cosa es lo que es. Si un enunciado es verdadero, entonces es verdadero. Todo enunciado es equivalente a sí mismo. O el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Por ejemplo, mire, aplicar eso en materia penal. Cuando una persona le enroscan un delito, entonces, si yo logro demostrar que el mismo día y a la misma hora en que ocurrieron los hechos, la persona está en un lugar distinto, entonces yo puedo aplicar la regla de la lógica, del principio de no contradicción, de que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en las mismas circunstancias. Luego yo no pude haber estado en una ciudad a tal hora haciendo determinado acto que lo pruebo y a la vez estar en otro lugar cometiendo el hecho que me están determinando. Entonces, de esa manera puedo lograr exculparlo en un momento determinado frente al delito que le están imputando. Una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez, principio de no contradicción. El principio de tercero excluido, que ustedes miraron en su lógica jurídica, toda proposición es verdadera o falsa y entre estos dos valores de verdad no se admite nada intermedio o un tercero. O en términos semánticos, si dos proposiciones son contradictorias, al menos una de ellas es falsa. De dos proposiciones contradictorias, necesariamente la una es verdadera y la otra es falsa, y que ambas no pueden ser ni verdaderas ni falsas a la vez. Entre dos proposiciones que juntas forman una contradicción, no hay una tercera posibilidad, la tercera está excluida y por eso se llama tercero excluido, principios que ustedes estudiaron en su curso de lógica. O principio de la lógica dialéctica, principio del paso de los cambios cuantitativos a los cualitativos, o el principio de la unidad y lucha de contrarios, o el principio de la negación de la negación, que son los principios básicos de la lógica dialéctica. Esos están al servicio del juez para la valoración de la prueba. Luego, el ejercicio de valoración no es fácil y es menester que el juez entonces conozca eso para efectos de no dejarse meter los dedos en la boca frente a pruebas que son falsas o pruebas que han sido reconstruidas o pruebas que no y que violentan principios caros como los principios de la lógica. Y la tercera regla son las reglas de la ciencia, arte, profesión o oficio. Hacen referencia a las leyes que se usan en determinado entorno científico en el que se desarrolla la situación fáctica a resolver en el proceso. Piensen en un proceso de responsabilidad médica. Necesario es entonces que se apliquen esas reglas de la medicina, por ejemplo, una muerte de un bebé recién nacido, entonces es necesario que el juez, si se aplique esas reglas, pero él no sabe, pues entonces debe asesorarse porque es necesario que el juez se ubique dentro del contexto que está. Por ejemplo, miren ustedes cómo puede uno fácilmente aplicar esas reglas. Si el juez no lo hace, pues puede cometer injusticias. Un ejemplo cualquiera. Piensen ustedes que un camión que transporta refrescos, gaseosas, Postobón, por ejemplo, va a repartir a un pueblo y se quedó varado, como cosa rara. Entonces, el carro estaba orillado, pero la carrera era angosta, quedó casi la mitad del camión afuera en la calle y las llantas del lado derecho sobre la verba. Se varó entre oscuro y claro, 5:30 de la tarde, y entonces, estando el conductor y el ayudante tratando de buscar la causa y de desbararse, una motocicleta
se estampilló por detrás del vehículo y se mataron sus ocupantes. Después comienza a recibir declaraciones y testimonios y comienza a escuchar el testimonio del ayudante del bus, del camión, perdón. Entonces él explica y dice, no, nosotros salimos de la empresa, todo en regla, el camión lo habíamos llevado incluso al taller, estaban recién revisados los frenos, recién todo el sistema, el carro estaba en perfectas condiciones. Veníamos por la carretera y el carro se apagó. Por la pericia del conductor logró orillarlo y hasta donde el impulso del carro lo llevó y frenó, lo dejó allí, digamos, hasta donde la berma le permitió, pero alguna parte del camión quedó sobre la carretera. Para evitar que alguien se estrellara, pusimos una enramada atrás y para que se viera como estaba oscuro y claro, pues entonces le prendimos los cocuyos y le prendimos todos los focos del camión para que se viera. Pero lamentablemente la moto no sé por qué no lo vio y se estrelló por la parte trasera del camión. Después comienza a preguntarle, le decía, ¿y usted en el momento exacto del impacto dónde estaba? Dijo, no, yo estaba debajo del camión, estaba manipulando, revisando unos cables para ver qué era lo que había pasado, porque el problema era eléctrico. Había desconectado la batería y estaba en eso cuando ¡pum! Se estrelló contra el camión. Si el juez no le aplica las reglas del oficio de la mecánica, pues se va a dejar llevar por esa declaración mentirosa. Porque si el carro tenía desconectada la batería, imposible que tuviera luces encendidas. Entonces el juez debe aplicar la ciencia de arte, profesión u oficio para poder valorar los medios probatorios. Es el aspecto de racionalidad que el juez debe hacer. Les voy a referir, para terminar por hoy, una historia real que dio mucho de qué hablar, en donde se cometió una gran injusticia porque el juez no valoró las reglas de determinada ciencia. Esto ocurrió en la vida real, no es inventado. Una familia muy campesina y muy pobre, analfabeta, de la región de Antioquia, y que vivía en el campo, en las laderas, en zona montañosa, y se dedicaba a la labor del campo. Una familia muy religiosa, como todas las antioqueñas, y además llena de hijos, porque si eran religiosos y analfabetas, pues no hacían control de natalidad y además decían que tenían los hijos que Dios les mandara, entonces tenían alrededor de 18 hijos. La hija mayor, por razones que desconocemos, los autos no lo dicen, resultó embarazada y no sabemos de quién, y eso le causó un profundo dolor a sus padres, pues quienes tenían unos principios religiosos muy claros y que una niña debe llegar virgen al matrimonio, entre otras cosas porque esos campesinos forman a las mujeres para casarse, ese es el destino que ellas tienen. Y entonces les causó mucha aflicción haber sabido eso. Como ustedes saben, lo que hacen los hermanos mayores, los platos rotos los pagan los hermanos menores. Los padres comenzaron a apretar las clavijas, es decir, para que no volviera a ocurrir lo mismo a los demás. Tenían 17 hijos más, entre ellos muchas mujeres. Entonces no podían permitir que eso siguiera ocurriendo, entonces ya no los dejaban salir, las reglas eran más estrictas y qué sé yo. La hija menor, los menores terminan haciendo con los padres lo que quieran. La hija menor
convenció a sus papás de que ella no quería estar más en el campo, que ella quería otras cosas para su vida. Y los convenció de que ella se venía a trabajar a la ciudad. Los convenció y ella se vino a la ciudad, a Medellín, pero piensen ustedes, una persona analfabeta que no ha estudiado, pues ¿qué puede encontrar? Realmente lo que hizo fue emplearse como servidora doméstica. Y entonces comenzó a trabajar en una casa de familia. No dicen los autos si fue el celador, si fue el lechero, si fue el hijo volantón del dueño, del patrón, o el mismo patrón, no dicen los autos. Pero ella también quedó embarazada. Obviamente la echaron. Ella era una ciudad sola, inhóspita, no sabía qué hacer. Pensar en un aborto imposible, ella estaba criada de tal manera, con claros principios religiosos, que no podía hacer eso. Entonces decidió volver a su casa, pero obviamente volver derrotada, y sabía que era otro golpe más duro a sus padres en la misma condición que su hermana mayor. Ella regresa, pero oculta el embarazo. Ustedes dirán, ¿cómo es posible eso? Bueno, vive en una zona fría, la ropa que se colocan en clima frío es más ancha, usan ruana, y ella se cuidó mucho de eso. Además, parece ser que es de esas mujeres que el embarazo lo hacen en las caderas y no en el útero hacia afuera, luego no tienen, muy abultado donde se le vea, sino que el feto descansa sobre sus caderas, luego no se les inflama mucho. En todo caso, ella lo ocultó, de alguna manera ella se fajaba también, y además realizaba las labores del campo y ninguno se dio cuenta. Ella sufrió sola eso, además analfabeta, no sabía lo que estaba pasando en su cuerpo, no podía compartirlo con nadie, tampoco llevaba las cuentas de nada. Y una noche que estaba dormida, una noche relámpagos, estaba acostada y se levantó. No piensen en la habitación de ustedes, sola, con televisor, no. Una habitación en la que dormían todos los 18. Además, el piso era de tierra. Se levanta con un aguacero de esos bien grandes, donde el ruido era inmenso porque el techo era de zinc. Y entonces, con unos deseos inmensos de ir al baño, le echó la culpa a la comida. Dicen los autos que ella narró que tenía ganas de dar del cuerpo. Es el lenguaje que los antioqueños dicen. Si ella hubiera sido una costeña, pues hubiera dicho de hacer deposición, pero ella lo que dijo era que tenía ganas de dar del cuerpo. Y entonces corrió al baño, pero el baño no quedaba en la habitación, quedaba afuera, como a 100 metros de la casa, es una letrina, y corrió hacia el baño, mojándose, con todo eso lleno de barro, y llegó presurosa a dar del cuerpo. Dice ella que se sentó rapidísimamente y se le vino, y de ahí no sabe qué pasó. Ella despierta lógicamente en el hospital no, en el centro de salud del pueblo. ¿Y qué ocurrió? Sus padres, cuando se levantaron, el primero que fue al baño la encontró en el baño, tirada. Estaba hecho es un sangrero, una criatura muerta, y ella aparentemente también. La llevaron rápidamente al centro de salud. La criatura estaba sin vida y ella lograron rescatarla.
sobrevivió y empezó a recibirle la declaración. Pero cuando se enteraron que estaba embarazada, contó todo esto, manifestó en su declaración varias veces que ya no quería esa criatura, que había sido lo peor que le había ocurrido. La criatura le hicieron autopsia y había nacido viva, había respirado. La causa de la muerte fue un golpe severo en la cabeza y además murió por asfixia. Y entonces determinaron que se había muerto de esa manera. El único contacto que había tenido era con la madre, y como ella no la quería, pues llegaron a la conclusión que ella la había matado. La condenan. Esto causó mucho escozor en Medellín. Le pusieron una sanción altísima, privada de la libertad. Primera instancia condenada, segunda instancia confirman la condena. Una abogada de la Defensoría presenta demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Y la causal de casación es error de derecho en la valoración de la prueba. La Corte analiza el asunto y dice que ahí estaban las pruebas, solo que no las valoraron conforme a las reglas de la ciencia. ¿Qué ciencia había que aplicar aquí? La ginecología. El nacimiento, que además es de las cosas más sorprendentes que puede haber, dar vida, es un proceso muy lindo en el cual hay una complicidad, en el mejor término de la palabra, entre la madre y su hijo, porque ambos colaboran para ello. Además de la naturaleza, el hijo que está en un ambiente de paz, metido en un saco con líquido amniótico donde la madre hace todo por él, incluso hasta respirar. Cuando ya está listo, que ya el líquido amniótico se le ha acabado, se coloca en posición podálica para poder salir. Se rompe el saco gestacional, es lo que la gente dice que rompió fuente. Y comienza el proceso entonces para poder salir. Y él colabora inconscientemente, eso es de la naturaleza. Sale por el estrecho orificio vaginal, que es muy pequeño para que la cabeza pueda caber por allí. Por eso la madre, es un proceso natural, ensancha sus caderas. Dolor es impresionante, pero solo el amor de una madre hace eso. Ensancha sus caderas para que el orificio sea mayor, pero el bebé también colabora. Ustedes, si se tocan en la cabeza, encontrarán un hueco que nosotros le decimos la mollera. En ese hueco es donde confluyen todos los huesos de la cabeza. Por eso cuando el bebé va a nacer, se contraen esos huesos para poder caber en el estrecho orificio pélvico de su madre. Pero además tiene que tener unos tiempos, por eso es que el medio de las contracciones que tiene, y para ver cuándo empieza el proceso, porque tiene que ser un tiempo específico, porque si se demora mucho, se puede asfixiar durante el trayecto. Y por eso es que el médico debe estar muy pilas, porque si está demorando mucho. Pero tampoco puede ser rápido. Y si es rápido, en ginecología se llama expulsivo rápido.
¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que en ese orificio tan pequeño, con sus huesos blanditos y además contraídos, puede estrellarse contra contra el hueso pélvico cóncavo anterior de la vagina de la madre. Y ese golpe genera una fractura que solo la hace ese hueso. Es una fractura característica de esos expulsivos rápidos. Recuerden que ella lo que dijo era que tenía ganas de dar del cuerpo, pero ella no tenía ganas de dar del cuerpo, tenía ganas de parir y no sabía. Y cuando ella se inclina sobre la letrina, oiga, el bebé se le vino. Recuerden que ella dijo se le vino y no supo más. Lo que se vino fue el bebé. El bebé se estrelló contra su hueso pélvico. Recuerden que el bebé tenía una fractura y la fractura era exacta a la que hace ese hueso pélvico, así lo demostraron con fotografías científicas. Luego no fue que la madre lo cogió a manducazos, como se creyó, que la madre no lo quería y entonces le dio de manducazos para matarlo. Pero había algo que aún estaba por dilucidar, porque la muerte fue por asfixia. El bebé tenía señales de haber sido manipulado en su cuello, pero las huellas eran cilíndricas, lo cual indica de que no hubo manipulación de los dedos de la mano, porque la fuerza que hacen los dedos amorfo crea huellas pues totalmente diversas. Estas huellas eran uniformes y cilíndricas, lo cual llegó a la conclusión de la corte de que el bebé tenía el cordón umbilical enrollado en su cuello. Entonces, pobre bebé, salió en expulsivo rápido con un tobogán, se golpeó contra el hueso pélvico de su madre y fuera de eso, cuando salió, quedó colgado porque el cordón umbilical le atravesó. Se demostró que la madre instintivamente, por el amor a su hijo, cogió el cordón umbilical y pensó quitárselo del cuello, cortándolo como no tenía nada, con la hoja de zinc. Imagínense en el dolor de esa pobre mujer, por eso se desmayó y por eso el sangrero que había ya casi se desangra, por querer salvarle la vida a su hijo y ya no se acordaba de nada. La corte la absolvió después de haber estado 7 años privada de su libertad por simple vulneración a las reglas de valoración de la prueba. Por eso es que debemos ser responsables. Cuando uno es juez debe ser muy responsable de tomar una decisión en contra de una persona, sobre todo cuando lo va a privar de la libertad, porque es necesario tener certeza, seguridad absoluta de la convicción de los medios probatorios, y por ello las reglas de la experiencia son básicas. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. ¿Estamos bien? Sí, profe. Excelente. Bueno, yo creo que es suficiente. Aquí tengo, después lo miramos, cómo legalmente se establece la valoración en el Código General del Proceso y cómo se establece en el Código de Procedimiento Penal. Pero bueno, lo dejamos para después. Espero que pasen una feliz Navidad, que compartan con su familia. Creo que este es un año para dar gracias. Gracias por la vida, porque creo que inmerecidamente nosotros estamos con vida. Algunos otros no tuvieron la suerte o digamos la protección divina y celestial y abandonaron este mundo. Por eso debemos dar gracias. Creo que es un año para que hagamos acciones de gracias importantes y estemos juntos y compartamos con las familias. Espero que el año que venga sea un año fructífero para ustedes, que continúen con sus estudios y que, hombre, vengan mejores cosas para todos. Les envío un abrazo virtual y nos veremos.
Gracias, profe, igualmente. Gracias. Wow, profe. Gracias, profesor. Feliz Navidad para usted también, profe. Profe, feliz Navidad.